mi gente bonita? Yo soy Tañita Cardona y hoy es un día mega especial. Tenemos un video súper lindo para todos ustedes y aquí arranca un videazo con este cuerazo. Prometido es deuda. Hoy tenemos un video súper especial. Estoy con un invitado muy especial y les voy a presentar formalmente, así, les voy a presentar como soy yo, con mi personalidad, nada de formalismo de que es mi, no, es el que me arremanga los frijoles, así que ya más o menos ustedes podrán entender o saber de quién se trata. Estamos teniendo una relación muy bonita desde hace unos aproximadamente 2 meses y ya muy pronto vamos a hacer videos de cómo nos conocimos y de todo, porque sabemos que a la gente le gusta mucho el chisme y yo creo que a mí también, así que me encantaría compartir con ustedes la historia. Él es Pato, más conocido en el mundo de mis lives y de mis redes sociales como Pastelito, nombre que le pusieron ustedes mismos. Así que aquí conmigo el Pastelito. Bienvenido, Pastelito. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de que esté aquí. Es nuestro primer video juntos. Entonces me explicaba el señor productor que alguien de aquí es que uno tiene que decir, no sé, como que haciendo referencia a algo. Alguien como, de aquí. El juego se llama Alguien de aquí. Exacto, pero algo como que alguna, ¿qué sería? Como alguna vergüenza, alguna cosa que el resto no sabe exactamente. Y pues bueno, vamos a arrancar. El que no conteste dentro de 3 segundos, y va a contar usted porque ya sabe que yo no sé contar, nos vamos a dar un tortillazo. Y ojo, sin resentimientos. Yo como soy toda paz, toda pacífica, todo amor, estoy segura de que no me voy a resentir. Y yo creo que tampoco, porque no somos así, ¿verdad? No, bueno. Entonces, vamos a arrancar. ¿Arranca usted o arranco yo? Yo creo que... A ver, las damas primero. Comienzo yo. Alguien de aquí se hizo por mucho tiempo el rogado y sin embargo terminó en mis garras y en mi cama por sobre todas las cosas. Claro, no tenía dónde quedarme a dormir el día que... El día que... ¿Para qué es mudo? Hay que contestar con Pero a alguien de aquí no le gustan los vegetales. Sí. Pensarás bien. Alguien de aquí pasó con hipo 3 días por borracho. Una, 2. Alguien de aquí es relajosa de borrachita. Que hasta la uña corre peligro, ¿no? Alguien de aquí se chuma con 2 micheladas. 2 micheladas. O sea, ni siquiera trago fuerte ni puro. 2 micheladas y ya está adobadito ese pavo. Ya no tengo 18. Ya la edad le está pesando ya. Alguien de aquí odia cocinar. No cocina ni para ella, prefiere morirse de hambre. Vergüenza, van a decir que mato de hambre a mis hijas. Alguien de aquí se olvidó la única cosa que debía llevar antes de un show. La única cosa, y adivinen qué fue, las pistas. Una. Alguien de aquí es de muy pocas pulgas. Más o menos, o sea, yo soy pacífica, esa sí no soy yo, debe ser el señor productor, porque yo soy toda amor, toda paz. Por todo se muere de las ieras, se estresa por todo. Si le llama hasta Movistar, ¡qué joder! Entonces, es de muy pocas pulgas. Alguien de aquí se hace limpio y no se baña seguido. Ese no soy yo, ¿qué? Una. Reconozca. 2. Alguien de aquí huele feo después de cada show. Horrible. Huele feo. ¡Qué grosero! Bueno, literal, sí, pero es porque suda, ¿no? Alguien de aquí dejó que me durmiera en un motel. ¡Oh, my God! ¿Cómo? Alguien dejó que me quedara dormida en un motel. Pero por borrachita. Pero dejó que me quedara dormida, no me tenía que dejar dormir. Yo andaba antojada y me dejó quedar dormida. Yo le estaba cuidando. ¿Qué caballero? Hombres, ustedes saben que los hombres somos caballeros, entonces yo le estaba cuidando. Estaba muy borracha porque festejó el cumpleaños de un amigo. Y ya, pues no tenía dónde quedarse a dormir. Le llevé a un hotel y se quedó dormida. ¿Qué más iba a hacer yo? ¿Qué ves? Yo me levanto así pensando que... Y nada. Gracias. 1.
2. Alguien de aquí ha sido más cuerneada que yo. ¡Oh! Y eso sí me dolió. Pero bueno, Patricio. Alguien de aquí no escuchaba chicha y se metió con la reina de las chicheras. Así se paga piso, así se paga piso. Alguien de aquí no le gusta el cuy. Ay, espera. Tres. Es que ya no tengo más. ¡Qué grosso! Sí fue suavito. Sí, fue suavito. Bueno, no fue suavito. Oiga, ya no tengo. Ya. Alguien de aquí se pone mudo cuando se enoja. No habla. Se pone mudo. No. ¿Quién es la que se Usted puso pone- muda viniendo a ver de Ambato? Se pone mudo. ¿Estás bien? Sí. Obvio, porque sí. ¿Estás enojada? No. Pero pregúntenle por qué. O sea, teníamos que salir de viaje y le dije que estuviera aquí a las 7 de la noche y viene a sumar a las 10:30 de la noche. ¿Les parece justo eso? No, a mí no. Entonces yo, para que no conozca todavía mi lado feo, solamente dije, voy a respirar. Y cada que me pregunte algo le voy a decir, sí, no. Le toca. Alguien de aquí es celosa. Soy celosa. Tengo cara de celosa, señor productor. No, yo no. Ni en cuenta le dejo nomás que hable con las ñañas ahí. Una. Espera. Ahora dóblale la tortilla ya no estaba como eso. ¿Ves? Siguiente fase. Vamos ahí. A ver. Lo siento. Bueno, es que ya no tengo más. Así, ya. Alguien de aquí se enojó conmigo porque en una radio dije que era soltera. Una. 2, 3. Alguien de Ya. Igual, dobladita. Dobla, así. Eso. Eres igual. Yo no pensé que sabía tan duro. Perdón, pero lo siento. Ya sabía sonar duro. Oh, eso sí me dolió. Ahora te entiendo. Ya he sabido pegar. No, la Ya, próxima, ok. señor productor, con pétalos de rosas, por favor. Una. Alguien de aquí no se baña a diario. Ni se hace. Ay. Una. Déjame pensar. Oh. Alguien de aquí cocina muy rico. Salud. Y no soy yo. Una, Una. 2, Alguien de- 3. Eso no es justo. ¿Así o a la mitad? Ya. No me tomo. Ya. Vete a la de todo salvaje, perdón. Ya le Alguien de aquí es muy salvaje. Sí, ya vieron, ¿no es cierto? A ver. Alguien de aquí me dejó plantada como 15 veces antes de... Tenía otras cosas que hacer, tenía que ponerme a trabajar y no me entendía, quería estar ahí como que, ven. No, entonces, no, mentira. No, era por trabajo, no era porque yo quería. O como ella dice que me hago el rico, no, mentira. Bueno, aquí está. Alguien de aquí es súper detallista y muy cariñoso. Una. Y no es Ya él. no tengo más, es que no, Dos. alguien de aquí, alguien de aquí, alguien de Tres. aquí. Alguien de aquí es mensa. Ok. Alguien de aquí tiene una tercera pierna. ¡Oh, my God! No es cierto. Es buena publicidad. Le toca. Dos. Alguien de aquí le huele las patas. Pero dijo que Las olía patacas. a húmedo. Yo una vez le pregunté y dijo, no huele feo, huele a húmedo. Es que sí olía húmedo ese día. Ay, Dios mío. ¿Qué más? Es que ya no le encuentro más defectos. No hemos peleado. El señor productor que... De aquí en unos 3, 4 meses volvemos a hacer. Ya, bueno, eso es así. Esta es una primera parte, una primera versión. Estamos recién empezando. Tenemos alrededor de unos... Ya son 2 meses y Sí. pocos días.
Y pues todavía estamos como que en ese, ¿qué sería? Así modo romántico. Eje de luna de miel. Ajá, de luna de miel. Todavía no nos encontramos mayor defecto. Yo creo que de aquí en unos meses ahí sí va a estar más No, fuerte sí hay ya. muchos, pero yo me quedo calladito. No, pero díganos, ya no me enojo. Queremos agradecerles, pues bueno, esta es una primera parte de alguien de aquí. Todavía no nos encontramos mayor defecto que el olor de las patas y que no nos bañamos porque... Ayúdennos ustedes a pensar un nombre de pareja, no un nombre así como que tenga que ver conmigo, que tenga que ver con él. Ya les dije, se llama Patricio, más conocido como Pato. Y ustedes mismos le dijeron Pastelito, muchos de ustedes les dicen Pastelito, así que pues bueno, no sé, ayúdennos a pensar un nombre así bien bonito. Queremos agradecerles muchísimo, gracias por habernos acompañado en este video, en esta primera parte de Alguien de Aquí junto a mi Pastelito. Pues bueno, este es un primer video de muchos, aspiramos y esperamos que con la bendición de Dios sea así. Este ha sido un video más de quien les saluda, su amiga Tañita Cardona, y esto fue todo hoy en un videazo con este cuerazo y este Pechazo. pechazo. Un besito para todos ustedes.